Entonces me gustaría hacer otro ejercicio. Vamos a decir que sean los conjuntos A y B subconjuntos de un conjunto universo U, y vamos a suponer que el número de elementos en U va a ser 100, mientras que el número de elementos en nuestro conjunto A va a ser 60 y el número de elementos en nuestro conjunto B va a ser 40. Adicionalmente, vamos a decir que el número de elementos en la intersección de ambos conjuntos va a ser de 20. Ok, estos son los datos de nuestro problema y nos piden calcular lo siguiente. ¿Cuál es el número de elementos en el conjunto A unión B? Ok, para realizar este cálculo, lo que tenemos que hacer es tomar los elementos en A, 60, más los elementos en B, 40, más los elementos, menos, perdón, los elementos en la intersección de ambos para no caer en doble contabilidad, y esto nos da un total de 80. Si se fijan, esta es la misma fórmula que definimos arriba, NA más NB menos N de A intersección B. En el inciso B nos piden encontrar el número de elementos en A intersección B complemento, y esto es muy sencillo. A intersección B complemento es todo lo que no está en B, es todo lo que está únicamente en A, y en A vamos a tener 60 menos la intersección de elementos que están en ambos conjuntos, porque esos quedan fuera del complemento de B. Entonces le vamos a restar 20 y esto nos va a dar 40. Y por último, nos piden calcular el número de elementos que están en el conjunto A complemento intersección B. A complemento va a ser lo que está únicamente en B, es decir, 40 menos 20, eso va a ser 20. Intersección B va a ser esos mismos 20. Si esto lo pusiéramos en un diagrama de Venn, ¿cómo se vería? Y este es nuestro conjunto A y nos falta el conjunto B. Muy bien. Tendríamos elementos únicos en A, van a ser 40. Elementos en la intersección hay 20 y elementos únicos en B hay 20. 40, 50, 60, 70, 80. Pero nuestro universo es de 100. Eso significa que hay 20 que están por ahí. Así es como se vería. Vamos a hacer un último ejercicio para ver cómo se puede visualizar este tipo de problemas, pero a través de una tabla, que también es muy útil y es probablemente la forma más común como ustedes se van a encontrar con este tipo de problemas en la vida real. Vamos a decir que la siguiente tabla 1, por ponerle algún nombre, nos muestra las operaciones en bolsa de valores que nosotros estamos realizando por tipo de instrumento, y por precio de cada instrumento. Entonces vamos a tener esta tabla donde vamos a tener, por un lado vamos a tener bonos y le vamos a llamar renglón B, y luego vamos a tener acciones, o sea, renta variable, acciones cotizando en bolsa. Y a esto le vamos a llamar renglón A de acciones. Y luego voy a tener aquí mi total. Y luego vamos a tener columnas, vamos a llamarle columna D, y esto va a ser, me va a decir el rango de precios de cada uno de los instrumentos. La columna D van a ser, por ejemplo, bonos que van a estar en un rango de 0 a 10. La columna van a ser instrumentos que van a estar en un rango de precios entre 11 y 30. Supongamos que son dólares, el rango de precios en
dólares. Vamos a tener la columna C y va a ser el rango de precios entre 30 y 50. Y por último, la columna V. Los nombres de las columnas no tienen nada especial, estoy inventando las letras, que van a ser todos los instrumentos con un precio mayor a 50 dólares. Ok, y por último, pues tenemos nuestros totales. Y correcto. Entonces ya tenemos nuestra tabla, ya podemos llenarla con números y vamos a ver qué datos nos están dando. Bonos que están en un rango entre 0 y 10 dólares, tenemos un total de 200 instrumentos o 200 bonos, llamémoslo así. Bonos en un rango entre 11 y 30, vamos a tener 20. En un rango entre 30 y 50 vamos a tener 25. En un rango mayor a 50 dólares vamos a tener 60, lo que nos da un total de 305. En el caso de las acciones que están cotizando en bolsa, acciones que tienen un precio entre 0 y 10 dólares, vamos a tener 120. Entre 11 y 30 vamos a tener 15 acciones. Entre 30 y 50 dólares vamos a tener 20 acciones. Y mayor a 50 dólares vamos a tener 40 acciones con un total de 195. Ok. ¿Cuáles van a ser nuestros totales? Aquí abajo voy a poner la suma vertical de todos los instrumentos que tienen un precio entre 0 y 10 dólares, es decir, 320. Aquí vamos a tener 35, 45, 100 y el total va a ser de 500. Ok, entonces ya tenemos todos nuestros datos listos. Vamos a ver qué es lo que nos piden en este ejercicio. Determine el número de elementos en, inciso A, el conjunto B intersección T. Entonces vamos a ver dónde se intersecta el conjunto B con el conjunto T. El conjunto B, aquí lo tenemos, y el conjunto T, aquí lo tenemos. Por lo tanto, se intersectan justo en este número que está aquí, que es el número 20. Este dato que nos dice es la cantidad de bonos que tenemos que tienen un precio entre 11 y 30 dólares. ¿Tenemos cuántos? 20 bonos. Ok. Luego, B complemento. ¿Cuál es la cantidad de elementos que hay en B complemento? B es toda esta columna horizontal que está aquí. Esta. Entonces, en consecuencia, el complemento de B va a ser todo lo que no esté en esa columna. ¿Cuánto es eso? 195 elementos. Entonces, ¿cuántos tenemos en B complemento? 195. Y dado que solo tenemos dos conjuntos, que son bonos y acciones, en este caso, pues obviamente B complemento es equivalente a la cantidad de acciones que vamos a tener. Inciso C, vamos a calcular el conjunto A intersección de T unión V. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? T unión V. Aquí tenemos el conjunto T, es esta columna. Y si lo unimos con el conjunto V, que es esta columna de aquí, nos va a dar este 35, que es todo T, más V, que es 135 elementos en total. Esos elementos, ¿dónde se intersectan con el conjunto A? Bueno, se intersectan únicamente en el 15 y en el 40. Entonces, de esos 135 elementos que conforman el conjunto T unión V, únicamente nos vamos a quedar con el 40 que corresponde a V y con los 15 que corresponden a T. Entonces, esto nos da un total de 55. Ok. Por último, vamos a calcular el número de elementos
en el conjunto T complemento unión B complemento. ¿Qué es T complemento? Todo lo que no está en la columna T. Es decir, a nuestro total le vamos a quitar 35. Entonces nos quedan 465. Y en B complemento es todo lo que no está en B. Es decir, todo lo que está en A, que es 195. Entonces 465 lo vamos a unir con B complemento. Y la unión de ambos nos va a quedar 465 son 4, más 15 elementos, y esto nos va a quedar 480. O lo que es lo mismo por propiedades de conjuntos, esta va a ser la contabilidad de T unión B complemento. Y entonces T unión B va a ser 35 más todo lo que está en B, va a ser 335 menos 20, correcto. Entonces nos queda 480 igual. Perfecto. Ok. Entonces, T complemento unión B complemento va a ser todo lo que no está en T, va a ser T complemento, es decir, el total menos 35. Unión B complemento, todo lo que no está en B, 195, es todo lo que no está en B. Le quitamos la doble contabilidad, que es este 15 que está aquí, para no caer en el error, y nos queda 465 más 15 igual a 480. Pues hasta aquí le vamos a dejar